Todos en la vida hemos tenido alguna vez un profesor o profesora que con sus palabras no solo nos ha inspirado, sino que también se hacen inolvidables en nuestra vida. Bienvenidos a Voces que Inspiran, soy Jairo Ortúa y en este episodio nos sumergimos en las historias de dos profesores excepcionales que han dejado una huella importante en el mundo de la educación. Hoy nos acompaña Gustavo Laverde, un verdadero pilar en el ámbito educativo. Con más de 4 décadas dedicados al servicio de la enseñanza, Gustavo nos guiará a través de las sendas de su trayectoria, revelando los desafíos, las alegrías y los aprendizajes que ha cosechado a lo largo de su admirable carrera. Con su experiencia ya jubilado, su voz resuena con sabiduría de quien ha dedicado su vida a sembrar semillas de conocimiento en las mentes más jóvenes. Pero la inspiración no conoce límites temporales, y es por eso que también nos honra con su presencia Cristian Abad, un profesor de una generación mucho más joven que con su fervor por la geografía y su compromiso con la paz, la protección del ambiente y el trabajo comunitario, ha encendido la llama del aprendizaje en las nuevas generaciones. A través de su labor como docente universitario, Cristian ha demostrado que el amor por el territorio y el respeto por la diversidad son pilares fundamentales para construir un mundo más justo y sostenible. A pesar de las diferencias generacionales, ambos comparten un vínculo indeleble, su pasión por la enseñanza y el deseo ferviente de ser guías en el viaje del aprendizaje. Prepárense para dejarse inspirar por las voces de estos dos maestros, que con sus experiencias y su entrega nos recuerdan el poder transformador de la educación. Bienvenidos a Voces que Inspiran. Gustavo, Cristian, un abrazo muy especial y quiero que me cuenten un poco más sobre cada uno de ustedes. Gustavo. Gracias, yo soy de mediados del siglo pasado, empezando. Ya hay una ruptura grande con las generaciones nuevas, pero aprendí lo que significa ser disciplinado, el rigor, la disciplina. Y desde luego, por mi cerebro pasan imágenes de mi primera maestra, la señora Rosita, la que me enseñó por primera vez las letras, y pasan imágenes de maestros valiosísimos, entre ellos el profesor Belarmín Correa, en uno de los colegios donde yo estudié, donde me hice bachiller, Distrital Mayor de Bogotá, el profesor Belarmín Correa, que me enseñó a que comprendiera que primero hay que vivir la cultura, contextualizarse uno para luego desempeñarse con acierto en cargos docentes o directivos docentes. Bueno, y su merced inició en la docencia de muy joven. ¿A qué edad inició en la docencia y cómo fue que terminó a ser directivo docente? A los 19 años inicié con el sector privado en Bogotá, que me enseñó a trabajar y que me catapultó para seguir ese proceso en la Universidad Libre de Bogotá, ya definitivamente decidido a continuar siendo como maestro y que rematé con mi maestría en la Universidad Externado de Colombia. Pero la principal escuela, más allá de las instituciones educativas formales, fue el pueblo, del que aprendí la verdadera y única realidad que vive nuestro país, que es en el escenario real donde nos toca desempeñarnos. Yo tuve que trabajar en el contexto urbano y en los contextos rurales. Y en los contextos rurales aprendí un poco de eso de la colombianidad, la que va más allá de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver y oír. Yo conocí un pedacito de esa Colombia porque también hice parte de una organización a nivel nacional que también tenía vínculos con el nivel internacional, que se llamaba en aquellas épocas la Asociación Nacional de Futuros Agricultores de Colombia, y que me hizo cercano no solamente con el Ministerio de Educación Nacional, sino con la Federación Nacional de Cafeteros, con el Ministerio de Agricultura y con el pueblo, que es la esencia realmente, que creo que me dio los mayores réditos y que me permitió ser feliz en mis 45 años de desempeño como docente y directivo docente. Bueno, qué historia tan inspiradora y además de eso, qué gran oportunidad, Gustavo, la que has tenido de poder estar en diferentes regiones de Colombia y en contextos urbanos y rurales. Y bueno, ahorita voy a hacer una mención que me llena de mucho orgullo y por la cual también le tengo un inmenso cariño a usted. Pero vamos a pasar a la generación nueva, otra generación. Cristian, cuéntenos un poco más de usted, porque también usted tiene un amor enorme por la educación, es profesor universitario en este momento y me gustaría que nos contara algo de su historia para que lo conozcamos. Bueno, un poco
digamos que mi historia comienza con el desplazamiento de mi familia de Puerto Berrío. Se desplaza en la década del 80 a la ciudad de Medellín, y mi familia se ubica en la periferia, ¿sí? Entonces, desde ahí uno puede decir el tipo de infancia o adolescencia que me tocó vivir, ¿no? Una adolescencia de mucha escasez, ¿sí? Pero digamos que hay una gran maestra, así popular, ¿sí? De sobrevivencia, de la cual, digamos, bebí mucho, sin duda fue mi abuela. Yo soy criado de abuela. Mientras mi madre se dedicaba a trabajar en las confecciones, ¿no? Y mi abuela siempre me decía, levántese temprano, haz tus responsabilidades, tus tareas, y a partir de ahí como que me fui forjando una idea de la disciplina, ¿sí? Yo creo que es como un poco también esa idea del profesor, ¿sí? La disciplina. Entonces, desde ahí me empecé como a formar también ciertos criterios, y era, digamos, muy curioso. Todos los días le hacía preguntas a mi abuela, bueno, a mi madre cuando llegaba del trabajo, qué hace, cómo lo hace. Sí, ella se dedica buena parte de su vida a la confección. Y, y a partir de ahí como que, sí, como me fui conectando con el mundo a través de las preguntas. Entonces, yo creo que la forma en cómo me acerqué a la educación fue a partir de las dudas, de las inquietudes, y por eso fui descubriendo también espacios como la biblioteca. La biblioteca, digamos, de la escuela donde estudié, Pedro Clavel Aguirre, básicamente era mi segunda casa. Sí, entonces yo veía un libro de química, de física, de biología, veía libros de geografía y sí, ese era como mi alimento diario. Entonces, digamos que la educación para mí fue un escape, dentro de un contexto marcado por la violencia. Yo tenía el cabello largo, yo me acuerdo, y los grupos armados llegaban y tienes que cortarte el cabello, ¿sí? O sea, hay también un disciplinamiento, digamos, de los cuerpos y todas estas vainas. Entonces, yo sentí como que la educación fue el momento, o más bien como el espacio de libertad, donde yo realmente me sentía libre, y desde la cual empecé a tomar decisiones que hasta el día de hoy me han marcado, ¿sí? Decidí estudiar ciencia política, porque me parece que la educación es un factor político en la medida en que posibilita transformar la sociedad. O sea, no hay otro escenario para transformar la sociedad si no es en el escenario de lo político, ¿sí? Entonces decidí estudiar ciencia política, bueno, porque pues también tenía ahí como un pasado de ser personero y todo, ¿no? Luego, digamos que tuve algunas dificultades porque tenía una idea de que la política es una idea muy, digámoslo así como, Idealista. sí, muy idealista, ¿no? Pero me encuentro, digamos, también con unas relaciones de poder muy fuertes en los barrios, líderes corruptos, ¿sí? El consejo municipal también, entonces ahí como que no tuve incidencia. Entonces más bien me incliné por la academia y la investigación. Entonces ahí hice mi maestría en hábitat y en estudios territoriales en la Universidad Nacional, y digamos que siempre, después de haber egresado de la maestría, siempre pienso que hay que, valga la redundancia, pensar el concepto en contexto, ¿sí? Porque si no terminas, digamos, generando ideologías, ¿no? Ujú, juicios de valor, sí. Exacto, entonces siempre me tomo, digamos, a pecho, o digamos, soy muy riguroso en pensar los problemas materiales de la sociedad, ¿cierto? Y eso se hace que con conceptos, se hace con investigación. Luego de eso, terminé la maestría, me vinculé con varios movimientos sociales en Antioquia, Movimientos Ríos Vivos, mesas ambientales en el corregimiento de San Cristóbal, una zona, digamos, rural muy bonita, muy interesante. Duré más o menos 4 años vinculado con esos procesos comunitarios, y luego me fui a hacer el doctorado en Brasil, doctorado en geografía. Y desde ahí he estado, digamos, generando procesos de investigación, pero siempre pensando que la producción de conocimiento tiene que ser compartida con, desde y para las comunidades, ¿sí? Entonces, digamos que siempre estoy un pie
dentro de la academia, dentro de la investigación, pero también, digamos, intentando incidir políticamente en procesos comunitarios también. Bueno, y hablando de eso, yo les quiero contar algo personal y es que mi familia es de Pasca, Cundinamarca, sobre todo mi familia paterna. Pero dio la casualidad de que mi mamá estudió allá en un colegio, que el Instituto de Promoción Social, en el cual era rector Gustavo Laverde. Por eso cuando la gente me pregunta a mí, ¿y cuál ha sido el profesor que más los ha influenciado en la vida? Sin duda les digo que es Gustavo Laverde. Y lo digo con todo el cariño y con toda certeza también, porque fue profesor de mis papás, mis primeros, por así decirlo, profesores en la vida o maestros en la vida. Y, y Gustavo no solo fue un simple rector de colegio, un profesor, sino que Gustavo lideró transformaciones sociales en la comunidad educativa, y en la comunidad educativa en un pueblo como Pasca es casi toda la comunidad. Y un colegio como este, que es el Adolfo León Gómez, es un colegio que tiene una gran capacidad para transformar. Allá estudió gran parte de mi familia. No solo cuéntenos algo de esa historia, de cómo utilizó su liderazgo para transformar su entorno, sino aproveche también y cuéntenos un poco más, pues ya no lo había contado, sobre los profesores o profesoras que lo habían influenciado a usted y que le hicieron coger amor a la educación. Sin duda, Jairo, hay un hecho que uno tiene que partir de realidades. Cuando uno quiere sobrevivir profesionalmente, tiene que medírsele a cualquier contexto que sea. Y eso cuando nada más leo a Einstein, que él dice que la única forma de enseñar es mediante el ejemplo. Uno tiene que ser inspirador para que lo inspire. Entonces, cuando uno llega a un contexto determinado como el que llegué yo en el año 1981 al municipio de Pasca, pero con la intención de llegar a Fusagasugá, porque mi labor era acabar con esa institución que era de carácter rural y trasladarla al sector urbano de Fusagasugá. Pero uno se encuentra con realidades como cuando el pueblo dice, no, nosotros no queremos que nos quiten lo que es de Pasca. Usted nos diga, queremos es que usted nos diga como líder qué hay que hacer y no simplemente dejarnos quitar esto así como así. Eso para mí fue un reto. Yo siempre he creído que uno vive de retos. Y cuando me planteé el propósito de ser coherente con lo que la comunidad me decía, lo que hice fue una inmersión total para entender la cultura, la historia, las características poblacionales, y encontré que Pasca tiene una riqueza impresionante. Allí me encontré con un paisano de Cristian, el padre Jaime Hincapié Santa María, y con él hicimos una connivencia fabulosa desde el concepto de la cultura. Y yo sabía muy bien, porque cuando uno estudia los temas relacionados con educación, que si hay un elemento que debe ser subyacente, que es la piedra angular para ser un buen educador, es conocer la cultura. Y eso me permitió pues identificarme mucho con ese escenario, y lo que debían ser 4 meses inicialmente que yo tenía que quedarme, se convirtieron en 18 años. Pero que también desde allá me permitió vincularme con la Universidad de Cundinamarca, donde trabajé como docente catedrático durante 18 años. Pero gracias a que primero es la gente. Con ellos aprendí. Ellos me inspiraron y a su vez yo fui inspirador para las nuevas generaciones. Por eso fue un espacio hermoso de aprender el contexto geográfico, social, cultural, político, que eso no me lo dio del todo la universidad ni los títulos. Claro, claro. Y de esa manera hoy esa institución todavía perdura gracias a ese trabajo tan grande que hizo. Inclusive mis papás, pues su merced para mis papás es un gran referente. ¿Qué profesor lo marcó siendo niño o en el colegio, en la universidad? ¿Qué profesor o profesora lo marcó y le hizo seguir por ese camino de la educación? Precisamente ya lo mencioné, el profesor Belarmín Correa, era un profesor de un colegio distrital. Él fue el que nos llevó a esos estudiantes que éramos pues de estrato bajo, porque los colegios distritales pues acogen gente de esos sectores. Y él era el que nos llevaba gratuitamente a obras de teatro, a escuchar conciertos de música clásica. Eso nos sensibilizó y yo lo tomé como un referente. Y algún día, cuando yo ya ejercía como maestro, me lo encontré en una de las calles de Bogotá y me preguntó, ¿cómo te sientes? Entonces yo le respondí, inspirado en usted, maestro. Qué bonito, qué increíble. Debe ser para un maestro encontrarse
y que muchas personas digan, gracias a usted soy maestro hoy o estoy inspirado. Y Cristian, cuénteme, no solo la pregunta de qué maestro o maestra te influenció. Su merced es doctor en geografía. ¿Cómo la geografía nos puede ayudar a enfrentar los retos, los retos que tenemos actualmente como sociedad? Por ejemplo, el cambio climático, la paz, digamos que eso también es un tema territorial, la protección del ambiente a través del conocimiento de nuestro territorio. Y también, ¿qué profesor o profesora lo inspiró? Bueno, ahí fueron, la pregunta es muy buena. Fueron en principio dos profesores, uno bueno y uno no tan bueno, pero resulta que el que no es tan bueno resulta siendo muy buen profesor, ¿sí? Yo me acuerdo que una vez estaba en el pregrado y me dice, lea ese texto y me lo describe. Yo le hago la descripción y él me dice, eso no fue la indicación, váyase para el rincón, y nuevamente lee el texto y vuelve y me lo describe. Entonces yo le decía, no, pero es que además de describirlo, pues yo estoy comprendiendo lo que está diciendo el texto. Entonces yo estoy yendo más allá de lo que usted me está pidiendo. No, es que yo no le pedí eso. Yo le dije que me lo describiera. El profesor, digamos que hay profesores que le tienen bronca a uno, o sea, hay que decirlo de manera tranquila. Me dio el tema, uno de los temas más duros de esa clase. Yo me acuerdo que era la historia de la Unión Europea y a los otros, la Comunidad Andina de Naciones, UNASUR, sí, como, ¿sabes? Más cercano. Me fui para la biblioteca, estudié a profundidad el tema, construí toda una exposición y me llevó 2 clases esa presentación. Y el profesor al final me dice, ve que usted sí podía. Yo tengo esperanza en vos. Entonces, digamos como que ese tipo de profesores que de cierta forma tienen una actitud violenta también te enseñan, ¿sí? Ya hay profesores, yo me acuerdo de Margarita, que digamos que gracias a ella yo le debo también lo que soy. Me acuerdo que estaba en clase, estaba en pregrado todavía y me dice, Cristian, yo necesito que vayas a mi oficina. Yo siento en vos un talento, tienes una potencialidad discursiva, etc. Y teórica además. Voy a la oficina y me dice, quiero que ingreses a la maestría y yo te voy a apoyar. Yo soy de la periferia de Medellín, no tengo recursos. A veces me debatía entre el almuerzo, la fotocopia o el pasaje, ¿sí? Entonces, o sea, el pregrado fue una condición de escasez, es importante decirlo. Y con la profesora encontré una posibilidad que me abrió al mundo de la investigación y de la academia. Entonces, a ella yo le debo mucho también, digamos, yo la recuerdo bastante, ¿sí? Ahora, el tema de la geografía, fundamental, ¿sí? No puede haber cultura política si no hay geografía, porque la geografía sirve para tomar decisiones. Por ejemplo, el tema de escenarios de riesgo, ¿sí? ¿Qué le serviría a un gobierno en términos, digámoslo así, de zonificaciones o delimitar áreas donde se pueden habitar, donde se puede proteger, ¿sí? Donde se puede generar áreas de reserva, áreas de riesgo, etcétera, ¿no? Entonces la geografía es base fundamental para tomar decisiones de vida que afectan la vida, ¿sí? Usted ahorita mencionaba, por ejemplo, que a veces las personas prefieren construir Sí, una vía una en lugar de vía, ¿sí? arreglarle la escuela. Arreglar la escuela. La geografía serviría en este caso para decirle a las comunidades, ojo, que una buena educación tiene repercusiones espaciales, ¿sí? Si usted comprende su territorio, sabe dónde nacen digamos, las fuentes de agua, ¿sí? Sabe cuál es su biodiversidad, ¿no? Sabe cuál es la historia de ese territorio. Usted va a ordenar, digamos, su territorio en función de esas dinámicas, ¿sí? Entonces, aquí la educación juega un papel fundamental, ¿no? Entonces, la geografía serviría para fortalecer la cultura política de la ciudadanía, ¿no? Y no solamente eso, o sea, también es un asunto también de enfrentar y de situarse en los desafíos contemporáneos, que en este caso sería, como vos lo mencionas, Jairo, el cambio climático.
Pero también un tema que se está dejando de lado y es que en el caso colombiano pues hay unos desarrollos desiguales aterradores, ¿sí? Eso como que no aparece en la agenda política. O sea, aquí literalmente en Colombia la gente aguanta hambre, todavía sigue siendo desplazada, ¿sí? Entonces, la geografía vendría a poner de pie las agendas políticas, ¿sí? No tenemos, por ejemplo, en Colombia cátedra de geografía, ¿sí? Aparecen más temas de historia, temas de conflicto armado, y parecería como que la geografía es un Esta asunto, parte. sí, Ujú. digamos, se intuiría que la geografía es transversal, pero hay que darle el peso realmente a lo que se merece. Muy distinto a la geografía, por ejemplo, brasilera o la geografía anglosajona, norteamericana, que han contribuido al desarrollo del país. Nosotros no tenemos tradición geográfica, una geografía extremadamente conservadora. ¿Mm? Entonces, ¿para qué serviría la geografía? Ya no diría como Yves Lacoste, para hacer la guerra, ¿sí? Sino para hacer la paz en los territorios. Y para usted hacer la paz en los territorios, usted necesita, en principio, conocer el territorio, ¿sí? Para entender las dinámicas de la naturaleza y a partir de ahí generar estrategias políticas que permitan generar condiciones de igualdad, de equilibrio, ¿sí? Entonces, claro, es un asunto mucho más complejo, pero más o menos va por ahí. Bueno, esas son ideas que nos llevan a nosotros a comenzar a reflexionar, sobre todo a quienes hemos ocupado cargos de poder, porque sin duda, digamos, es muy fácil decir, y tal vez lo decimos, que la educación es el arma más poderosa o la herramienta más poderosa para cambiar cualquier sociedad, pero eso no se ve en hechos muchas veces. Y quisiera preguntarle, Gustavo, a propósito de la geografía que nos costaba, usted estuvo, si no estoy mal, en los Llanos Orientales. Usted estuvo en un municipio como Pasca, que es un municipio, digamos, de una zona que tuvo una conflictividad alta hace ya varios años. El principio de todo el tema de la tierra, de luchas agrarias, se dio acá en el Sumapaz, en el país. Y también estuvo, hacia el final de su carrera, siendo profesor de una ciudad emergente como lo es Fusagasugá. En esos retos digamos, en ese camino que anduvo, ¿qué retos usted encontró respecto a la educación? ¿Cómo ve? Usted también vio muchas generaciones pasar y puede hacernos hoy en retrospectiva, digamos, y con más perspectiva, digamos, mostrarnos qué dificultades. Y ahorita me voy a una pregunta acerca de lo que debería venir para la educación, pero ¿qué ha visto? ¿Qué retos ha encontrado? Los retos son muchos. Toda mi vida siempre los mantuve. Aprendí de varias personas. Yo me acuerdo leyendo a Edgar Morán con mis estudiantes de la universidad. Decía, si para algo hay que estar preparados y como tal la educación nos tiene que preparar, es para la incertidumbre. Siempre vivimos en medio de la incertidumbre, pero la única forma de pretender por lo menos superar parcial o totalmente esas incertidumbres es conectándose con la tierra, con la gente. Entonces estoy de acuerdo con Cristian. Tan es así que nada más refiriéndome al caso de Fusagasugá, insisto en que desde los currículos de las instituciones educativas se tendría que empezar por conocer el territorio. De pronto yo le agregaría a lo que dice Cristian, conocer la historiografía, porque cuando usted hace referencia, por ejemplo, a la lucha política en Pasca y en el Sumapaz en general, fue la lucha por la tierra. Por la tierra, sí. Y eso generó un conflicto enorme. Pero si usted recorre esa tierra por la cual se sacrificaron tantas personas, uno encuentra que hay unas razones superpoderosas que obligaron a la gente de aquellas épocas a entender que, por ejemplo, sin agua es imposible progresar, es imposible cultivar. Entonces la lucha por el agua me hizo parte a mí también y fue cuando empezamos a trabajar, por ejemplo, en la necesidad de aprovechar el recurso hídrico para los distritos de riego en esa provincia y volver a Pasca la potencia agrícola que es. Y en general eso podría trasladarse a todo el Sumapaz. Y antes, por el contrario, para Fusagasugá se ha convertido en un reto, en un riesgo muy grande, porque al desarrollarse urbanísticamente sin tener la garantía de fuentes propias, la cosa se vuelve complicadísima. Y uno dice, bueno, ¿y entonces cuál es la solución? Y yo no veo otra diferente a que tenemos que integrarnos como región, en este caso como Sumapaz, y defender el recurso hídrico. Y lo otro es que hay que preparar a la gente. Pero preparar la gente es
volverlo a que reconozca cuáles son sus orígenes, que no se avergüence de lo que son. Eso se llama identidad. Entonces, lamentablemente, de pronto los currículos se han vuelto tan distantes, se han vuelto meramente desarrollo de contenidos programáticos los que le dicen a uno, pero se le olvida al común de las personas, y es también una crítica que podemos hacer a los educadores. Cuando se hizo la reforma de la Constitución y como tal la reforma de la educación, lo primero que se dijo, maestros, a construir el currículo. ¿A partir de qué? A partir de cada contexto. Entonces, necesariamente los maestros, si algo yo quisiera recomendarles desde este espacio es, hagan inmersión en esa historia y en esa geografía de los escenarios que les corresponde vivir y adecúen sus currículos, el Estado se lo permite, pero desde luego cumpliendo con unos mínimos que es lo que llaman estándares básicos de competencias. Pero ahí tiene que asumirse una posición crítica, constructiva de parte de los docentes, si es que se quiere realmente mejorar la educación como pretendemos todos. Hablando de la educación, y ya voy a ese tema, hace un tiempo me vi un documental que se llama La educación prohibida, y una de las cosas que planteaba era que todo ha cambiado. Si usted hace 70 años miraba los vehículos, los carros, y los compara con los de hoy, pues es una cosa totalmente diferente. Los computadores, los televisores, los relojes, es decir, todo. Yo he sentido que la educación a nivel personal no se ha transformado lo suficiente para responder a las dinámicas que actualmente necesitamos. Y contrario a eso, yo leía un libro de Stanislao Zuleta que se llama Educación y Democracia hace ya un tiempo, y es que la educación lo que hace es crear personas para básicamente el sistema laboral, que no sean críticas, que no piensen por sí mismas. ¿Cómo hacemos para que la educación comience, digamos, a transformarse? Porque yo siento a veces que el sistema es muy paquidérmico y a veces muchos de los profesores pues se quedan ahí estancados, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que la educación comience a evolucionar? Bueno, yo no conozco a fondo la educación, y una pregunta que hacen siempre es, ¿la educación tiene que mejorar? ¿Tiene que mejorar? Bueno, no sé cómo, pero ustedes son profesores, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué ideas nos dan? Bueno, o sea, ahí lo que me parece interesante es como contextualizar en qué momento histórico vivimos, ¿sí? Y sin duda el contexto histórico está relacionado fundamentalmente a fortalecer un modo de producción. Y ese modo de producción no es producir mercancías, ojo, es producir también subjetividades. Y la educación juega un papel aquí importante como dispositivo de regulación hacia ese modo de producción, ¿sí? Entonces, si ese es el contexto en el que estamos viviendo, eso significa que el sistema de educación nacional está inserto en esa dinámica, ¿sí? Entonces, por eso la educación hoy en día se orienta más hacia el recurso, ¿sí? Que tiene unas competencias en manejos digitales, pero no se orienta fundamentalmente hacia el contenido donde está el desarrollo del espíritu crítico y científico. Es decir, es una educación, como dice Paulo Freire, que se orienta hacia la respuesta. Usted le dan respuestas, no te desarrollan la pregunta. Entonces, si partimos desde esa perspectiva, ¿qué tipo de sujeto es el que se está construyendo desde la educación? ¿Sí? Es un sujeto extremadamente funcional, extremadamente, como vos decís, paquidérmico, y digamos que hace que no parte... genere problemas al sistema, que sí, o sea, como que no todo está muy bien. que todo está bien, Exacto, que haga caso, que se quede callado. Totalmente de acuerdo. Entonces, me parece que desde esa perspectiva sí estamos en una crisis de la educación, porque imagínate, o sea, nosotros tenemos unos retos ambientales, civilizatorios que tenemos que resolver desde los territorios, pero si en los territorios se está construyendo ese tipo de sujetos, ¿cómo va a responder localmente frente a esa necesidad? ¿Sí? Entonces, lo que yo observo es que la educación, y de acuerdo también con el profesor, le ha dado la espalda a su contexto, ¿sí? A su realidad, a sus condiciones materiales. Entonces, un poco, ¿cuál sería la propuesta, la pregunta? ¿Sí? Mirar también como otras alternativas. Yo pienso, y lo que yo he visto trabajando con comunidades, es que esos saberes que están a la altura de las necesidades están allá,
¿sí? En la comunidad. Exacto, en la comunidad. Le voy a dar un ejemplo. Un pescador en Yondó o en Bajo Cauca que tiene una relación íntima con la ciénaga. Sabe más ese pescador de los ciclos hídricos que una persona que pasa por el ciclo formativo, primaria, secundaria, técnico y universidad. ¿Por qué? Porque ese sujeto o ese pescador o pescadora vive su vida en términos de la regulación del recurso hídrico. Es decir, si sube el caudal del río, él sabe que la ciénaga va a aumentar de agua. Si baja, pues va a disminuir. Y ahí es donde él toma decisiones para saber cuándo va a suceder la subienda. En términos también de la biodiversidad acuática. Sabe de bocachico, coroncoro, el bagre amarillo, el chipichipi. Es decir, hay un conocimiento profundo, pero es porque es un conocimiento que se vive en la experiencia, ¿cierto? No es un conocimiento que se instruye, ¿no? Entonces, me parece que las universidades o más bien los profesores tienen que tomarse en serio eso, porque ahí es donde están realmente las experiencias de aprendizaje, donde para elevar el conocimiento, la educación hacia los retos hoy en día. Hay una palabra que me gusta mucho y es eudaimonia. Eudaimonia la comparan con la felicidad actual, pero es algo diferente. Es algo así como el florecimiento de la persona. ¿Sí? Como, eh, bueno, dirían algunos la mejor versión, máximo potencial. Eh, y a mí me llena, digamos, de muchas dudas. Es que en la educación no nos enseñan a vivir. A vivir, por ejemplo, a manejar nuestras emociones, por ejemplo. A vivir y es a cuestionar cosas. Nos coartan la creatividad de una vez. Yo tengo sobrinos y cada vez que les dicen no haga eso, yo les digo, déjenlos que hagan para ver hasta dónde llega su creatividad, por ejemplo. No nos enseñan a hablar. Yo soy un fiel creyente del poder de la palabra para transformar. No, nos quitan el poder de la palabra. Si hablamos mucho, nos callan. Que eso viene con lo que decíamos ahorita. No nos enseñan, por ejemplo, una cosa básica, a manejar nuestras finanzas, por ejemplo, a ser organizados, a entender cómo es el manejo de los recursos. Eso lo aprendemos, inclusive uno aprende a manejar emociones cuando le hacen bullying o cuando uno vive cosas ahí porque vivir en sociedad, pero desde esa perspectiva, profesor Gustavo, ¿cómo usted cree que la educación podría enseñar más a la gente a vivir feliz, a llegar a la eudaimonia, a vivir, digamos, porque la educación para vivir? Bueno, yo empezaría diciendo que desde el siglo pasado, que yo pertenezco a ese siglo, ya nos decían de que, pues hombre, uno tiene que entender que nada nuevo brilla bajo el sol. Ese fue uno de los 10 principios de la administración que yo aprendí. Y lo escuché de uno que fue ministro de Agricultura, Ernesto Samper Géneco. Y yo entendí, no, lo importante no es que le diga a uno qué es lo que tiene que hacer, sino interrogarse. La pregunta será siempre fundamental. Usted hablaba del discurso y es clave, pero fundamentalmente es la posibilidad de que nos enseñen a interrogarnos, a generar incógnitas, no a que le den respuestas, que es uno de los grandes errores que ha tenido la educación. Siempre el maestro concentra el saber. El alumno es el ignorante. El alumno, sin luz. Sin luz. Entonces, en ese sentido hay que cambiar las metodologías. Y cuando se inició el movimiento pedagógico después de la Ley de Educación 1994, si algo se insistió es que los docentes eran los responsables de las metodologías, de su pedagogía, que no era asunto que le competía solamente al Estado. Y en ese momento, inclusive en los planes decenales de educación se debatía qué era lo que tenían que hacer las universidades para poder transformar a esos maestros. Y una de esas cosas fue, oiga, vuelvan a la mayéutica, es decir, a que los niños se pregunten y que ellos mismos ayuden a dar respuestas. Y en últimas, como el tiempo es tan breve, hace apenas unos pocos meses yo fui invitado yo soy líder comunal, yo llevo 30 años también trabajando con los temas comunales. En la UNAD fui invitado para que desde la perspectiva de un comunal escuchara qué es lo que están proponiendo en educación actualmente. Y entonces me admiraba yo cuando el señor rector le decía a todos los docentes a nivel nacional
que tenían que estar dispuestos al cambio. Y entonces hizo ver lo siguiente: desde ese momento la Universidad Nacional Abierta de Distancia ya tenía concentrado en un robot toda la información. O sea que el conocimiento estaba en ese robot y lo mostraron. Pero lo que estableció fue un reto para los docentes de cómo generar emoción, cómo generar pasión. O sea, en este momento el conocimiento está ahí, a la mano, está en redes. Y uno entiende que en ese sentido la irrupción de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación alteró totalmente las prácticas pedagógicas. Entonces la información ya está, pero eso que usted menciona, la inteligencia emocional, de lo que trabajó, por ejemplo, Goleman, es algo fundamental. Y para eso las universidades van a tener que cambiar sus formas de trabajo. El conocimiento en este momento diría que pasa casi a un nivel secundario. Así es. Pero lo otro sí es, yo diría, de responsabilidad de cada uno, pero no cabe la menor duda que de todas maneras Ministerio de Educación, Secretarías de Educación, las alcaldías tienen que ver con esto. Llegar a acuerdos, a pactos con los maestros, generar estímulos para que profundicen en esos procesos. Y una cosa adicional que desde el arte lo veo yo, y es que los escenarios donde se educa a los niños y a los jóvenes sean unos escenarios agradables, hermosos, que generen entusiasmo por convivir con ello y no que simplemente se sigan mirando como establecimientos carcelarios que aburren, que definitivamente lo que hacen es generar deserción de los niños, que es uno de los grandes retos que tienen actualmente, que tiene el gobierno, de cómo garantizar que los niños no se vayan del sistema. Y peor aún, y no alargo más el comentario, en el sector rural. El sector rural está perdiendo definitivamente sus mejores talentos. Dos comentarios respecto a lo que dijo usted, Gustavo. Mire, yo tuve la oportunidad de ser alcalde de Fusagasugá y si me devolvieran el tiempo, yo escogería a las personas más por sus habilidades emocionales que por sus conocimientos. Y lo digo no porque estemos hablando de este tema, lo digo porque estoy convencido de personas que tengan la capacidad de liderar equipos, de escuchar más, de ser autocríticos, de ser propositivos, de ser personas que sean sensibles, ayuda mucho más que una persona que tenga conocimientos. Y no lo dudo, las universidades tienen que cambiar su currículum, como usted lo decía. No podemos crear más personas, como lo decía Cristian, serviles al sistema, pero con poca capacidad de poder ser sensibles al entorno, ser más seres humanos. Y el otro comentario es que definitivamente la escuela debe, como es el segundo hogar donde pasan los niños más tiempo, tiene que ser digna, las instalaciones tienen que ser dignas y hoy hemos cometido un error y hemos dejado de lado eso. Cuando a una comunidad le piden más vías antes que pensar en mejorar la escuela. Y hablando de la escuela como lugar, Cristian, yo considero, y quiero que me diga usted qué piensa sobre eso, que la educación no solo debe estar dentro de las aulas, sino que inclusive los municipios, como la unidad básica en nuestro país, deben ser inclusive espacios para la educación, como los espacios públicos, como los parques, los andenes, las aceras. No sé si tú conoces el centro de integración que logramos hacer en la Comuna Norte, como un espacio para generar educación más allá de la educación formal, como la llamamos. En educación, ¿qué piensas tú y qué deberían hacer los gobernantes o las gobernantes para utilizar los espacios de la ciudad para educar a la gente? Bueno, en geografía trabajamos mucho, por ejemplo, que la ciudad es el espacio de educación por excelencia para conocer, llamémoslo así, el desarrollo desigual, ¿sí? ¿Por qué? Porque es en la ciudad el espacio donde está la división de clases, donde se concentra y se acumula la riqueza, pero también donde la pobreza se ha, digamos, espaciado, ¿no? Pero también es donde están los espacios más contaminados del planeta, ¿sí? Es el espacio también donde está la segregación. Entonces, la mejor aula para enseñar es el entorno, ¿sí? De hecho, en geografía pensamos que ese es un recurso educativo, el entorno. Claro, el aula es otro recurso más que infelizmente pues también está siendo criticado, pero la otra contraparte es que salimos de las cuatro paredes, pero nos metemos en los cuatro lados de una pantalla. Entonces ahí uno viene también como a cuestionar
esas cuestiones de, bueno, hasta dónde realmente la pantalla realmente fortalece los procesos, digamos, de formación y de enseñanza sustituyendo el contacto. En las aulas también hay contacto, ¿sí? Pero es un espacio también de educación, ¿no? La ciudad es otro espacio de educación, los contextos rurales. Pienso que ese aspecto hice la introducción ahora del concepto en contexto. ¿Sabes quién te da ese contexto? La comunidad y los pueblos, ¿sí? Entonces, me parece que por ahí va el asunto, ¿sí? Entonces, las prácticas pedagógicas, las salidas de campo, ¿sí? No es una salida de campo, digamos, que, sí, que se va así, bueno, vamos a explorar, no, es un ejercicio también sistemático, ordenado, como resultado de una metodología. ¿Qué vamos a observar? Y de eso, ¿qué nos estamos preguntando? ¿Qué queremos con el ejercicio, ¿no? Entonces, va por ahí la respuesta. Actualmente en la universidad yo soy el coordinador de las salidas académicas de la licenciatura y la propuesta es entender los contextos como procesos de aprendizaje, ¿sí? Y introducir esos conceptos, pero hablados desde la gente y desde los territorios. Gracias, muchas gracias Cristian por eso, porque yo creo que es importante que sepamos eso y que pues saber que todo el tiempo nos estamos educando, ¿sí? Ojalá le metamos propósito a eso. Y para finalizar, una pregunta para ambos y también finalizar con un mensaje. La pregunta es si tienen alguna anécdota del poder transformador de la educación en alguna comunidad o en alguna persona que ustedes recuerden especialmente, que nos quieran compartir. Y también un mensaje para los maestros, las maestras, y si pueden un mensaje a los y las gobernantes de Colombia sobre la importancia de la educación. Bueno, me hace acordar usted de la etimología de la palabra educar, las voces latinas educare, educere, que es guiar, que es generar expectativa, pasión. Realmente el poder actoral de nosotros los maestros tiene que ser fundamental. Entonces, eso que usted resaltaba, el poder de la comunicación, hay que recuperarlo. Pero la comunicación no solamente para que se quede, digamos, en una práctica, como pueden hacer algunos en entrenamiento de la voz en radio, sino el poder de la palabra llevada a los contextos y entender los diferentes, por decirlo, idiomas o formas como cualquier persona del común lo puede entender a uno, no llegar con esa imagen del doctor, entre comillas, que se vuelve tan pedante, sino bajarse uno al nivel de esas personas. La transformación de los escenarios donde uno vive, trabaja, sí es posible, pero con ese ingrediente. Hay que bajarse, dejar un poco esa, digamos, ese apergaminamiento, creo que se dice así, del doctor, del que llega como si viniera de un planeta diferente, y meterse con la gente, aprender sus formas de comunicación. Yo lo viví, usted dice, experiencias en diferentes contextos. En lo rural lo viví tremendamente en Pasca. Me metí con ellos y conocí perfectamente cómo se comunicaban y me hizo feliz y todavía regreso allá con mucha felicidad. Y en los contextos urbanos yo trabajé en dos comunas que son complejas socialmente, que es la comuna norte y la comuna suroriental. Y también tuve la capacidad de poderme entender con ellos. Entonces fueron dos experiencias maravillosas. Cada una yo podría referir una cantidad de experiencias, incluso dramáticas, pero donde se ve el poder transformador de la educación. Sí es posible ayudar a transformar las sociedades, cambiar la historia, pero estoy de acuerdo con Cristian, hay que conocer la geografía, hay que conocer la historia y aprender a comunicarse. La comunicación es un arma, una herramienta fundamental en el ejercicio de la pedagogía. Gracias, profe. Bueno, son 3 preguntas densas. Miremos a ver, experiencias de formación, pues yo creería que mi propia experiencia de vida. Sí, yo parto como que desde ahí. Yo me acuerdo que cuando estaba terminando bachillerato o el pregrado, pues digamos que financieramente no era viable, ¿sí? Porque pues yo no hago parte de la clase privilegiada. Yo soy de la periferia. Entonces, detrás de la educación, yo no solamente transformé mi forma de vida, mi subjetividad, sino la de mi familia.
Sí, entonces, bueno, hoy en día pues mi familia está un poco, bueno, económicamente mejor, pero más allá de eso, pues digamos que he sido también ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí los primos, ¿cierto? Digámoslo así como que algunos familiares, entonces ya le han apostado también a la educación porque han visto, digamos, un cambio dentro de las familias. Eso me parece que es esencial. Ya, digamos, procesos comunitarios, Colombia está llena de ejemplos, ¿sí? Le voy a relatar uno donde yo participé, es la defensa de contra una empresa minera en el suroeste antioqueño. En principio las comunidades aceptaban el discurso minero como elemento de desarrollo. Empieza el proceso de educación ambiental, el proceso geográfico, se dan cuenta de qué es un impacto ambiental, ¿sí? Qué es un activo tóxico, ¿no? Y las comunidades van entendiendo, digamos, todos estos aspectos desde su experiencia. Entonces, si la gente se pregunta, pero si yo soy campesino, si yo solamente sé producir café, ¿sí? Cebolla, tomate, etcétera, y va a venir una empresa minera, pues se va a acabar mi sustento y mi familia, ¿sí? Entonces, las comunidades miden también, miden políticamente sus líderes, ¿no? Entonces, me parece que eso es importante. La educación, en este sentido, más allá de defensa del territorio, fundamenta los aspectos de la cultura política, ¿sí? No necesitas tener títulos para tener una cultura política importante. Y bueno, para los líderes en Colombia, los alcaldes, los gobernadores, hombre, ahí hay que fortalecer, yo creo que 3 aspectos fundamentales. La primera es, madre, esas infraestructuras, sí, de las instituciones educativas están bárbaras. Vamos, no hay correspondencia entre una educación orientada a la transformación, hacia el fortalecimiento, ¿cierto? De la ética, de los valores con una infraestructura que es, o sea, no es lógico, ¿sí? Entonces me parece que eso es importante, ¿no? Lo otro es el tema de los docentes, ¿sí? O sea, sí, necesitamos de unos docentes que tengan títulos, que sí, pero que tengan un compromiso real por la transformación. O sea, yo conozco muchos profesores que básicamente están en la institución educativa es por el salario y hay que plantearlo en esos términos, ¿sí? Y lo otro que sí me parece esencial es la articulación que puede tener esa institución educativa con los actores que viven el territorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque es a través de esos actores donde la escuela va hacia afuera. ¿Usted cómo lo hace? Con actores, con el campesino, con las organizaciones de mujeres, con los artesanos, llevar esos conocimientos a la escuela. Me parece que también es importante. Entonces, más o menos va por ahí, obviamente, pues todos los desafíos del mundo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Ha sido de verdad un honor contar con ustedes acá. Gracias porque pues da esperanzas que haya maestros tan comprometidos que amen esa labor de enseñar, de sembrar, que es muy parecida a la de un campesino, de sembrar tantas semillas para que den frutos a nuestro país. Un gusto haberme encontrado con ustedes, haber podido hablar un rato. Y bueno, espero verlos en otra oportunidad y los invitamos a que escuchen el podcast Voces que Inspiran. Bueno, Jairo, muchas gracias por la invitación y por la idea de la mesa. Gracias. Gracias por escucharnos. Soy Jairo Ortúa y esto es Voces que Inspiran.